Hola, voy a dar continuación a la lectura del libro Mitología Maya. Ciudades de leyenda. Lo que no se conoce no se puede ver. Lo evidente queda oculto ante los ojos del ignorante. Ninguna otra civilización del mundo ha dejado tantas muestras de su grandeza y de su existencia como la cultura maya. Ni siquiera la cultura egipcia llega a cotas tan altas de construcción y refinamiento. Asuán, El Cairo y el Valle de los Reyes se quedan muy lejos de Palenque, Bonampak, Uxmal, Tikal, Petén, Copán y Chichén Itzá, por citar unas cuantas, ricas en construcciones que han resistido el paso de los siglos, dejando un legado arqueológico impresionante que requerirá de muchos años de estudio para dilucidar y comprender su complejidad. Los aztecas, tenochcas o mexicas, impresionaron al mundo con la gran Tenochtitlan, los toltecas con Toyan y los incas con Tiahuanaco, Machu Picchu y Nazca, los griegos con su Partenón, entre muchas otras ruinas arqueológicas del pasado de la humanidad, pero todas ellas están muy lejos de la urdimbre urbana creada por los mayas en sus 3 etapas de expansión y crecimiento. De hecho, todavía no se descubre el grueso de los asentamientos maya. La selva y el tiempo han sido aliados de su ocultación y conservación tanto en el presente como en el pasado, ya que de esta manera pasaron desapercibidos ante los ojos e ínfulas destructivas de los conquistadores españoles. Suerte que también gozaron las ciudades mayas descubiertas hasta hoy. Las que presentamos a continuación son solo unas de las pocas legendarias urbes de esta impresionante civilización. Ciudades de leyenda que actualmente son un atractivo turístico y un punto de reunión para investigadores científicos, estudiosos de distintas áreas de conocimiento humano y fanáticos de la cultura maya. Palenque. Poblada desde el primer periodo, 2500 años antes de nuestra era. El área de Palenque, la Camja, es una de las más antiguas de la civilización maya, que fue progresando hasta convertirse en la ciudad que conocemos hoy en día. Ya en el tercer periodo o clásico, sobre el año 200 de nuestra era. Aún se pueden ver y visitar sus templos, palacios, pirámides y casas habitación, y a la vez admirar sus glifos, pictogramas, estelas y grabados en piedra, como su famoso astronauta en cerca de 3.000 kilómetros cuadrados de extensión. La ciudad fue abandonada definitivamente en el siglo VIII de nuestra época, con algún tímido intento de repoblación que no tuvo éxito. Estuvo perdida hasta el siglo XVIII, es decir, durante 1000 años no se supo nada de ella, a pesar de ser mencionada en diversas leyendas. Una de esas leyendas cuenta que en Palenque había puertas por las que descendían los dioses, por las cuales también ascendían los héroes y los mejores gobernantes de la región. Cuentan que desde Palenque las estrellas podían tocarse con las manos, pero que había que tener cuidado porque no todo el mundo estaba preparado para entrar en contacto con ellas. Por eso nadie quería vivir en la ciudad tras ser abandonada. Corrías peligro de entrar por una de esas puertas para no volver jamás. Bonampak. Su estructura arquitectónica se sitúa entre los siglos VII y XIX de nuestra era, pero como asentamiento puede tener unos siglos más, pues ya aparece como campo de batalla y disputa en los siglos V y VI de nuestra era. Sus vecinos de Yaxchilán eran guerreros y belicosos,
y sometieron varias veces a los habitantes de Bonampak, que se rebelaron y finalmente lograron una alianza que les permitió vivir en paz y progreso por lo menos hasta el siglo IX, cuando ambas ciudades fueron abandonadas. Comparada con otras ciudades maya, la arquitectura de Bonampak, aunque monumental, no parece destacar demasiado. Sin embargo, en el interior de su pirámide principal hay varias áreas o cuartos con impresionantes pictogramas que relatan la historia y las leyendas de la cultura maya en general y de Bonampak en particular. Los murales de Bonampak fueron descubiertos, restaurados y fotografiados por primera vez en 1948. 1000 años después de que la ciudad decayera y fuera abandonada, y desde entonces han sido materia de estudio, investigación y actividad turística. Cuenta la leyenda que en Bonampak vivían verdaderos gigantes, los que, a pesar de su altura y fuerza física, preferían dedicarse al arte y a la meditación en lugar de andar peleando y guerreando con los demás. El nombre de la ciudad, Bonampak, significa precisamente eso: paredes pintadas. Uxmal. Junto con Tikal, Chichén Itzá y Mayapán, Uxmal es una clara representante del periodo clásico de la civilización maya, ubicada en plena península de Yucatán, frente a las aguas del Golfo de México, a 1 hora de viaje de la actual capital del estado, Mérida. Probablemente fundada en el siglo VII de nuestra era, con edificios monumentales y de limpias estructuras. Fue un dechado de urbanización, centro de estudios, eje comercial, artesanía muy elaborada y agricultura y pesca muy avanzadas. Su área de construcción conocida se conserva en muy buen estado y es una de las más grandes y más amplias del mundo entero, con todo tipo de edificaciones, tanto habitacionales como institucionales, pirámides, domos y palacios de uso deportivo y social, que no tienen nada que envidiarles a las edificaciones actuales. Se calcula que hasta 1 millón de habitantes podía albergar la ciudad y sus alrededores, muchos de ellos aún por explorar, donde seguramente se levantaron más edificios. Cuenta la leyenda que Uxmal se erigió 3 veces y que a eso debe su nombre. La última habría sido en el siglo VII de nuestra era, con ampliaciones en el siglo X. Y según la leyenda, en el pasado ya se había erigido 2 veces más, igual de grandiosa, en los 2 periodos anteriores, como parece indicar el hecho de que alguna de sus pirámides esté construida sobre otra pirámide, lo que tiene desconcertados a los investigadores. Uxmal, que estuvo gobernada por un enano, fue finalmente abandonada alrededor del siglo XV de nuestra era, y aún estaba fresco su abandono cuando en el 1573 fue visitada por los frailes españoles, quienes un siglo después empezaron a estudiarla intentando adivinar cuál era la función de tanto edificio. Tikal. Eclipsada mucho tiempo por la fama de los asentamientos maya en México, la guatemalteca Tikal no se queda atrás en maravillas que legó a la humanidad en forma de curiosas pirámides que, además de su funcionalidad original, tenían estilo y deliberación artística y decorativa. Apartada de las alianzas del norte, Tikal tuvo que fortalecerse, lo que le dio fama de bélica, pero no menos avanzada y desarrollada, tanto que compite en urbanismo y edificaciones con Uxmal, siendo más antigua que esta.
calles, calzadas principales, sistema de depuración de aguas negras, orientación para hacer más eficiente la luz del día, al tiempo que se canalizaban los vientos para mejorar el clima, y edificios a prueba de terremotos muy habituales y violentos en esa zona del planeta. Tikal fue construida unos 4 o 5 siglos antes de nuestra era, en el puente del primero al segundo periodo, y aunque dominó el mundo maya durante más de 1000 años entre los siglos 9 y 10, coincidiendo con el fin del segundo periodo, fue abandonada como si hubiera sucedido una catástrofe, aunque sus edificaciones quedaron intactas y ocultadas por la selva guatemalteca 1000 años más, cuando en el siglo XIX de nuestra era fue redescubierta. Desde entonces y hasta el día de hoy, no ha dejado de ser estudiada y visitada. Cuenta la leyenda que Tikal se fue primero para allanar el camino a sus hermanos maya que abandonarían sus ciudades al final del tercer periodo. Petén. El Petén, hoy situado en Guatemala, cercano a Tikal, fronterizo con México y al lado de Belice, no destaca por sus edificaciones, pero sí por ser un nicho ecológico y mágico milenario, tanto por su gran diversidad de fauna y flora, como por sus mantos acuíferos de agua dulce que alimentan a cientos de cenotes en la península de Yucatán. El Petén está formado por varios islotes a los que llaman petenes, algunos de extraordinaria belleza. Cuentan las leyendas que ahí iban los pueblos maya caídos en desgracia para reorganizarse y recuperarse, o bien para abrir la puerta que los llevara lejos de este mundo. Del lago Petén Itzá emergieron los Itzáes, provenientes de la mítica ciudad de Itzá en medio del mar, para fundar la no menos mítica Chichén Itzá. Ahí descansaron de su desgracia, ahí se recuperaron y ahí se rehicieron para volver al mundo con toda su fuerza y sabiduría ancestral. Copán. Copán, en lo que hoy es Honduras, fue la población maya más importante en la frontera sur de esta cultura. Grandiosa y poderosa como sus hermanas de Guatemala y México, cuenta con una de las técnicas más elaboradas de la talla de piedra y elaboración de estelas. Pertenece al segundo periodo o clásico de la cultura maya, con un conocimiento asombroso de astronomía, matemáticas, ciencias sociales, arquitectura y medicina. Es posible que estos conocimientos provinieran de un desarrollo anterior en la época preclásica, pero como en el caso de Tikal, para ellos mismos la historia como materia de comprensión de sí mismos y estudio ordenado toma cuerpo a partir de anotar los nombres de sus gobernantes o bien de entrar en una fase jerárquica y patriarcal en materia política, que al final los llevaría al desastre. Cuentan las leyendas que Copán superó la debacle de la etapa clásica y, tras varios conflictos internos de traiciones, venganzas y luchas por el poder, se rehizo, pero ya no volvió a ser la misma y poco a poco, generación tras generación, fue cediendo y desapareciendo hasta quedar prácticamente en nada, expoliada y robada por pueblos vecinos y sin ánimos de defenderse, como si todos, nobles y pueblo en general, hubieran caído en una depresión profunda y no les interesara nada de este mundo. Muchas de sus construcciones fueron saqueadas y las piedras que las sostenían hurtadas y usadas para hacer construcciones menores. Pero un día todo se detuvo y ni siquiera los ladrones volvieron a ella para sustraer las hermosas tallas y otras riquezas
que los mayas de Copán habían dejado abandonadas. Quisieron igualarse a los señores del cielo, saber, comer y vivir como ellos, y casi lo lograron. Pero los señores divinos son celosos y resentidos, y poco a poco y cruelmente los fueron destruyendo. Mayapán. Poco queda de Mayapán, la ciudad que dominó el mundo y la cultura maya del posclásico y último periodo. Pero lo que queda es impresionante. Mayapán nunca fue grande en tamaño, solo 10 y 12 mil habitantes tenía, pero fue grande de poder y de conocimiento. Itzáes, como los de Chichén Itzá, se tenían por pueblo especial o elegido por los dioses. Absorbieron toda la sabiduría que llegó hasta ellos, incluidas la tolteca y la azteca, sumándola a la propia. Fueron grandes políticos y diplomáticos, pero no despreciaban la disciplina militar ni el poder de las armas. Pensaban, ordenaban y decidían antes que sus vecinos y tomaban la iniciativa en todos los temas. Fueron soberbios como los de Copán, pero nunca dejaron que nada ni nadie les arrebatara nada. Cultivaron las artes y las ciencias, tenían una eficiente política social que mantenía la bonanza, salud y seguridad de sus habitantes. Contaban con un cuerpo de leyes que cumplían a rajatabla y castigaban severamente con el sacrificio y con la muerte a cualquiera que las transgrediera sin importar su rango ni su nombre. Eran sensibles, respetaban la naturaleza y tenían la pretensión de viajar mucho y conocer el mundo entero. Quizá lo hicieron, nada se los impedía, por su casi natural afán de conocimiento. Sin embargo, y a partir de 1440, algo sucedió entre ellos que dio al traste con cualquier afán de desarrollo. Cuentan las leyendas que los conflictos internos fueron de orden religioso, pues los señores de Mayapán pretendían colocar a Kukulcán, un dios extranjero, a la cabeza de todos los dioses, y los sacerdotes, seguidores de la tradición, no podían permitirlo. Es mejor no creer en nada que creer en una suplantación, dijeron los sacerdotes mientras abandonaban Mayapán y se iban a Tayasal en el Petén, fundada por los Itzáes de Chichén Itzá que habían sido derrotados. Los señores de Mayapán tomaron conciencia, abandonaron su elitista ciudad y unos años después, junto con el resto de los pueblos mayas civilizados, amigos o enemigos, no volvieron a ser vistos sobre la faz de la tierra. Chichén Itzá, la hermosa Chichén Itzá, la que contiene las leyendas y los conocimientos mayas en sus códices y en sus paredes, la que copiaron los señores y arquitectos de Mayapán para no sentirse menos, la heredera de Itzá, la Atlántida maya, el hogar del sol, la hija del hombre que se convirtió en señor del cielo, el sabio Itzamná, la noble, la madura, la que prefirió un mal arreglo que un buen pleito, la que no se cansaba de dar, la que podía destruirlo todo y que sin embargo todo lo creaba, la superior, la humilde, la gran Chichén Itzá. Boca del cenote de los brujos del agua, es tu nombre, Chichén Itzá, porque en ti todo es realidad y leyenda. La magia y la verdad conviven y ruedan por tus piedras y bajan por las escaleras de tu gran pirámide, de la que emana un haz de energía que sube al cielo y abre sus puertas para ti y los tuyos. Chichén Itzá fue fundada en el año 525 de nuestra era por los Itzáes, mayas que venían de Oriente, de más allá de las grandes aguas y que estuvieron perdidos
mucho tiempo en un lugar llamado Bacalar. De ahí venían y algunos de ellos querían ir más al occidente. Su época de oro se situó entre los años 900 y 1440 de nuestra era, en la que ensayó muchos estilos arquitectónicos y dedujo el paso de muchas estrellas en el cielo. Los hijos de Chichén Itzá fundaron muchas otras ciudades en esos años, pero la madre seguía siendo la ciudad madre, incluso de la orgullosa Mayapán. Cuando vieron que los peores vaticinios estaban por cumplirse, fundaron Tayasal en el Petén y dejaron vacía su ciudad, que sigue allí, llena de conocimiento y de magia, a la espera que sus hijos y creadores vuelvan de la mano de Itzamna, que actualmente los tiene a buen recaudo en algún lugar entre las estrellas. Bueno, pues hasta aquí dejamos la lectura hoy. Muchas gracias.